¿Cómo están? Bienvenidos a esta tercera transmisión en lo que va de este 2021 de Empresas Banmédica, un espacio donde ponemos nuestros especialistas al servicio de tu salud para responder tus variadas dudas y preguntas que puedan surgir para el cuidado de la salud física y mental. El coronavirus sigue siendo una amenaza en todo el mundo y solo hoy en nuestro país se confirmaron 4.778 nuevos casos de contagio, además de casi 3.000 pacientes que siguen hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Pero a pesar de eso, son millones los chilenos que han sufrido o que aún padecen alguna de las secuelas que deja esta enfermedad: problemas de coordinación, problemas broncopulmonares, dificultad para hacer las actividades cotidianas o mucha fatiga al hacer alguna actividad física. Son algunos de los síntomas que pueden incluso prolongarse por varios meses. Para conversar sobre el proceso de rehabilitación respiratoria, estamos ya conectados con el doctor Smilian Astudillo. Él es de la Clínica Dávila, es jefe de la Unidad de Medicina Física y de Rehabilitación de Clínica Dávila. Le damos ya la bienvenida a esta transmisión. Hola Laura, buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que está conectado hoy en día con nosotros. Les damos también la bienvenida junto con el doctor a quienes nos están viendo ya a esta hora y los invitamos a que dejen sus preguntas durante esta transmisión porque ya está listo el doctor para responder todas las dudas en torno a este proceso. Comenzamos con la primera pregunta de Alejandro. Él dice que su mamá es asmática, que tuvo COVID el año pasado y que desde entonces su asma ha empeorado. Él quiere saber, ¿qué podemos hacer, doctor, para ayudar a controlar su respiración? Bueno, el COVID es una enfermedad que ha afectado no solo lo broncopulmonar, sino también distintas áreas y órganos del cuerpo. Específicamente, Alejandro, respecto al cuidado de tu madre, entendiendo que el COVID provocó una lesión en el pulmón, eso va dejando de alguna forma cicatrices, algunas secuelas, ¿ya? Y como siempre se habló, el hecho de tener una patología de base, en este caso el asma, hace que junto con el COVID tengamos un pulmón que tenga más dificultad para intercambiar y en este caso poder respirar bien. En el caso de lo que tenemos hoy en día de los pacientes post-COVID, tenemos que mantener los controles con su broncopulmonar, ¿de acuerdo? Mantener los medicamentos y los inhaladores que está utilizando y los cuales son diarios y de forma horaria, y a partir de eso, la forma de utilizar los inhaladores tiene que ser una forma adecuada. Evitar, por ejemplo, el inhalador directo, tomando aquí el ejemplo de un lápiz. Mucha gente aplica el inhalador directamente en la boca, dejando todo el contenido del aerosol en la lengua, en el paladar, y es cosa de tener el ejemplo, por ejemplo, cuando uno aplica un spray en alguna parte, si lo aplica cerca de la muralla, deja un líquido, una mancha, a diferencia si tú lo esparces por todo o por la habitación o por el aire más abierto. Lo mismo pasa con los inhaladores, por ende, las aerocámaras espaciadoras son necesarias para utilizar para que el medicamento en sí logre tener el porcentaje de efectividad por lo cual fue creado. Después, tenemos que tener claro que los contaminantes son importantes para que no se reactive un asma, más allá de lo que normalmente ya ocurre. Y por eso es necesario de que las fuentes de calefacción, ahora que viene el invierno, sean idealmente fuentes limpias, ojalá eléctrica y sin otros contaminantes también, como los braseros, que tratar de eliminarlos dado el material particulado que dejan dentro de la habitación. Por ende, todos los lo que provocan broncoreactividad, irlos salcando. Por ende, tenemos algo que es la contaminación de Santiago, que cada vez va, dado la movilidad que hay hoy en día, estaba viendo los días anteriores hubo preemergencia, eso no lo podemos sacar, pero a la medida que tengamos un ambiente limpio dentro de la casa, también es importante. Y lo último es también el hecho de los cambios de temperatura. Los pacientes o la gente con asma, cuando se ve enfrentado a diferencias de temperatura muy intensas, saliendo a un frío intenso, también hace que se provoque mayor reactividad bronquial. Entonces, como resumen, primero, mantener el tratamiento y la terapia que por el broncopulmonar que con la ha atendido. Segundo, ir usando los medicamentos de forma apropiada, ya usando los espaciadores. Tercero,
tener una buena forma de calefacción no contaminante dentro del hogar, evitar las temperaturas extremas, en definitiva, y también uno puede hacer una terapia kinésica respiratoria para mantener y recobrar la funcionalidad pulmonar, en este caso de tu madre. Importante lo que mencionaba, doctor, respecto a los sistemas de calefacción, los cambios de temperatura, considerando que ya hoy día tenemos un día bastante frío y comienzan ya junio, julio, los meses más helados de esta Así es, temporada. Tenemos así ya es. otra pregunta también de Matías, y este es un síntoma que se ve con frecuencia a los pacientes que han tenido coronavirus. Él dice, hace 4 meses me dio COVID y aún no recupero el olfato. ¿Necesito rehabilitación para eso? Particularmente se ha dado bastante transversal el tema del olfato, en lo cual ha habido algunos pacientes que lo han recuperado prontamente y otros han demorado más. Hoy en día lo que se está viendo que estamos haciendo trabajo de rehabilitación respiratoria, rehabilitación también sensorial, y dentro de eso lo que es conveniente probablemente sea también ir generando que haya exposición también a distintos olores y fragancias para que vaya estimulándose en sí. Pero es un proceso que se va a ir recuperando con el tiempo, dado este déficit que se provocó directamente en las vías olfatorias, ¿de acuerdo? Pero más bien pasa por una sensibilización, una resensibilización actual, ¿ya? Tranquilo que se va a ir recuperando. ¿Hay un tiempo estimado, doctora, ahí de cuánto debería pasar para que un paciente vuelva a sentir? Porque además el olfato va súper ligado al gusto, entonces muchas veces no huelen, tampoco sienten el sabor de lo que están comiendo. Bueno, es variable, absolutamente, tal como ha ocurrido con esta patología en distintos ámbitos. En lo olfatorio hemos tenido, como te insisto, gente que lo ha recuperado en un par de semanas, y otros han habido todavía 3 meses, 4 meses e incluso 6 que ya han ido recuperando más el olfato. Entiendo. Tenemos ya otra pregunta, es de Cote, dice, en abril estuve con COVID-19 y aún siento un poco de cansancio y a veces como que hubiera fumado mucho. Necesito respirar profundo. ¿Qué debo hacer para mejorar esto? Bien, uno de los síntomas que predominantemente ocurren y hemos visto con los pacientes post-COVID es la fatiga, ¿ya? Y eso hemos tenido aquellos pacientes que han tenido un COVID incluso leve, que fue de manejo domiciliario, a aquellos que tuvieron un manejo hospitalario sin caer en la intubación orotraqueal, y aquellos que también han tenido la estadía por servicios de alta complejidad, ¿ya? Transversalmente, como les decía, ocurre la fatiga y uno va viéndolo también escalonadamente según la complejidad que tuvieron. Lo que se requiere es recuperar en parte la función ventilatoria, ir recuperando la fuerza muscular que también nos ayuda a ventilar mejor, como también el pulmón, dependiendo del daño que tuvo, vaya recuperando por decirlo, la capacidad o el volumen que está teniendo para que haya intercambio gaseoso. En la medida que hubo una neumonía por COVID, hubo también entonces una ocupación pulmonar que de alguna forma deja cicatrices, y esas cicatrices van disminuyendo en el tiempo. Por ende, esto va disminuyendo cada vez más. Sin embargo, una persona, ¿qué es lo que debe hacer y trabajar por ello? Bueno, primero debe, tal como lo hablamos para el caso de la madre de Alejandro, ir disminuyendo los componentes particulados que pueden estar por la contaminación intradomiciliaria. Eso es uno. Dos, desde el punto de vista muscular, ir también trabajando, alimentándose bien y alimentándose balanceadamente para que nos permita tener sustrato para que el músculo vaya finalmente teniendo y pudiendo, teniendo energía, por decirlo así, para fortalecer. Tercero, ir haciendo ejercicio también de forma progresiva y gradual. Y por eso también hay planes de rehabilitación que es acompañado por un kinesiólogo que nos va ayudando a tener una pauta progresiva que permita en el tiempo ir reinsertándose bien y haciendo las actividades también del día a día que favorezcan que los pacientes puedan ir recuperando y recobrando
la fuerza ventilatoria. Pero es un proceso, ¿de acuerdo? Muchas veces nosotros también le hemos dicho a los pacientes que vayan haciendo trabajo aeróbico puntual y con cargas progresivas. Uno de esos es, por ejemplo, hacer la subida y bajada de escalas, que tanto en los edificios o como en las casas también existe. Si ya están reinsertos en la vida laboral o están en su casa, puedan deambular, puedan ir caminando inicialmente más lentamente y de a poco ir dándole más fluidez a esta marcha. Uno le empieza a comentar a los pacientes, un ejemplo que yo doy siempre es como, bueno, camine, pero ¿a qué velocidad, doctor? Bueno, camine como si le hubieran pagado en efectivo su 10%, entonces en definitiva que lo vaya a depositar y una caminata que requiere, que tiene una cadencia ya de ejercicio, no solamente de actividad física, que es distinto. Y eso nos va entrenando gradualmente. Evidente, si hay una condición que nos haga o ponernos o limitar eso, ir parcelado. No significa que nos vayamos de un viaje, de un tirón, rápidamente. Entonces, esta progresión tiene que ser inicialmente guiada por un plan de rehabilitación y si no es posible, ir haciendo trabajos seriado, que en este caso la caminata y la marcha a una velocidad, como les decía, más o menos fluida, o también el trabajo haciendo escaleras progresivamente. La primera día puede ser, va a ser un piso y después vamos a ir dos y así vamos a ir aumentando. Súper importante que sea progresivo, que las personas empiecen de a poco. Ya lo decía aquí el doctor, puede empezar con una caminata que sea un poquito más rápida, ir un poquito aumentando el ritmo también, ir subiendo, bajando escaleras, que es algo que nosotros tenemos también de fácil acceso en los trabajos. Las personas que viven en edificios también se pueden encontrar de manera fácil. Les recordamos a quienes se integran a esta transmisión que estamos con el doctor Smilian Astudillo. Él es jefe de la unidad de medicina física y de rehabilitación de Clínica Dávila y estamos respondiendo sus preguntas en torno al proceso de rehabilitación respiratoria y lo decía el doctor, también es súper importante que esto sea una rehabilitación integral. Así que estamos dando una amplia gama de respuestas acá muy interesantes. Tenemos ya otra pregunta, doctor, es de Jimena y esto apunta a un grupo súper importante de la población y es que el primero que se quiso cuidar, dice, mi abuela tuvo COVID con sus 2 dosis de Sinovac. No presentó síntomas graves ni fue hospitalizada. Mi pregunta es si de todas formas ella debiese hacer algún control o alguna rehabilitación, considerando que además su abuela tiene 83 años. Bueno, la respuesta es sí, ¿ya? La gracia de las vacunas y lo que nosotros pregonamos para que la gente tuviese una vacunación es que no impide que la gente pueda enfermar, ¿de acuerdo? Pero sí impide que haya sido esta enfermedad llegue a gravedades que puedan causar la muerte o hospitalizaciones que dejen secuelas aún mayores. Entonces, lo que hemos visto también es que la gravedad de la enfermedad en adultos mayores ha caído y lo vimos en las curvas que mostró la autoridad sanitaria, donde en esta segunda ola fueron mucho menor el promedio de edad de los adultos mayores que cayeron en un servicio de alta complejidad, en las UCI, y que requirieron ventilación mecánica. Sin embargo, también se han ido viendo patologías que van pasando en el tiempo, dígase cosas del ámbito circulatorio, tromboembólico, que es importante también tener en consideración y hace que sí sea importante tener un control médico, ¿de acuerdo? Dado por el base que tenga, en este caso, tu familiar, Jimena, como también el hecho de que sea necesario de poder evaluar posteriormente con un examen general, con hemograma, con un examen de radiografía si fuese necesario, pero sí aquí el mensaje es que haya un control, ¿de acuerdo? Porque se nos pueden escapar algunas cosas y independiente de que no haya habido una sintomatología, siempre es mejor llegar antes. Entonces, si ha habido un adulto mayor que tuvo COVID y que no tuvo sintomatología respiratoria tan evidente, sí es necesario controlar. Algunas veces pueden quedar con otras secuelas, quizás dolor, quizás desde el punto de vista motor porque estuvo en cama algunos días y queda efectivamente con una disminución del trofismo muscular,
y en el adulto mayor eso se hace muy, muy sensible. También eso hace que de alguna forma haya una cadena de cosas que va pasando en la medida que hay un adulto mayor que ya estuvo un año y medio confinado y que ha estado encerrado, donde no ha habido mucha interacción con su familia, muchas veces por temor, se han ido enclaustrando en el tiempo, y el adulto mayor, y esto es lo que quiero tocar a pesar de, junto con esta pregunta, es ir abarcando que el adulto mayor se ha ido quedando quieto en el tiempo y en el lugar donde ha estado por mucho rato. Y tal como dice el dicho, el chilenismo, lo que no se mueve se anquilosa. Eso ha pasado con nuestros adultos mayores, que han tenido y hemos visto mucha debilidad, y por ende se empiezan a asociar otras cosas que no son directas, pero sí indirectas. Por ejemplo, al momento de ya levantarse y caminar hay inestabilidad. ¿De acuerdo? Al haber inestabilidad puede haber caídas y por ende fracturas. Y una fractura de cadera en sí es un riesgo, y un riesgo vital, no por la fractura en sí, sino por el condicionamiento de postración que genera posterior. ¿De acuerdo? Tenemos adultos mayores que debido a este encierro han tenido momentos de mucha soledad. ¿De acuerdo? Y esa soledad también ha marcado donde con ensimismamiento importante, por ende, todo este proceso de interacción cognitiva, de hablar, de interactuar, de socializar, no ha habido. Por ende, el adulto mayor ha caído en regresiones desde el punto de vista cognitivo, haciendo que las demencias se pueden adelantar incluso, dado esta poca interacción o entrenamiento cognitivo o mental, y por ende también desde el punto de vista anímico. Vemos también que los adultos mayores están y se encuentran en una condición que, asociado a esta soledad que les estoy comentando, viene también estados depresivos, al menos distimia, que es una alteración del ánimo. ¿De acuerdo? Y eso sí tenemos nuestros adultos mayores, y por ende debemos entender, abordar esto, porque muchas veces también, y lo entiendo por el objeto de cuidarlos, también los hemos aislado. Y hoy en día el adulto mayor se encuentra aislado, y eso también es una condición que lo discapacita. Importante entonces que pongamos ojo, pongamos atención a la salud física y mental también de los adultos mayores que están en nuestra familia. Doctor, tenemos muchísimas preguntas y hay una ya que está relacionado con lo que usted hablaba anteriormente de este proceso de rehabilitación que tiene que ser progresivo. Francisca pregunta, ¿cuántos días deben pasar para poder retomar sus rutinas de respiración como yoga o meditación si tuvo coronavirus, tuvo un cuadro de COVID? Bueno, no existe la receta de cocina porque depende de cómo se va sintiendo, ¿de acuerdo? Y eso es importante, y nosotros los fisiatras hablamos de los niveles de funcionalidad, ¿de acuerdo? Entonces uno mantiene un nivel de funcionalidad que era determinado, y que post la enfermedad de COVID puede haber disminuido esa funcionalidad. Si tú tienes un nivel de funcionalidad alto, por ejemplo, eres un deportista de alto rendimiento y tuviste coronavirus, quizás el caminar paso rápido para ti es como es muy básico, ¿de acuerdo? Como para otra persona que estaba en silla de ruedas, caminar a un ritmo, por decirlo así, más rápido, es casi un gran ejercicio. Por ende, es súper importante que cada uno conozca y sepa cuál era su basal previo, ¿ya? A partir de eso, qué compromisos ha ido teniendo posterior al COVID, ¿de acuerdo? Muchas veces, y la mayoría puede haber tenido el COVID y fue asintomático, ¿de acuerdo? Sabemos que el gran por ciento así lo fue o presentó signología leve. Sin embargo, si ya tuvo hospitalización, por ende el nivel de compromiso pulmonar fue mayor, por ende el hecho de deambular de forma más fácil ya es una dificultad. Entonces, aquí la respuesta es, primero, en la medida que puedas lograr hacer las actividades de la vida diaria de forma normal y habitual y sin tener alguna complicación, y esa actividad de la vida diaria lo explicito como el bañarse, el vestirse, el deambular dentro de la casa, el poder comer de forma sin problemas, y a partir de eso salir de la casa y poder caminar de forma tranquila, te permite pasar al escalón siguiente. Y el escalón siguiente, bueno, va a ser también ir
dándole un poco más de actividad de trabajo. Sí o sí, el hecho de que haya un trabajo y ejercicio de la parte ventilatoria o de la respiración siempre nos va a ayudar. Por ende, es conveniente que lo puedas hacer, pero también desde el punto de vista del yoga, hay distintos tipos de yoga, partiendo desde un kundalini hasta una ashtanga que puede ser mucho más intenso. Por ende, también depende del yoga que quieras aplicar. En ese sentido, tener un momento de meditación, de respiración, y a partir de eso ir haciendo ejercicios también, vuelvo a la palabra progresivo, y que no vayas sintiendo que hay dolor o que estás teniendo una limitación ventilatoria, puedes irlo haciendo. Pero tú tienes que ir dosificando en la medida de cómo te vas sintiendo. Doctor, tenemos más preguntas en la misma área. Dice Julieta, me dio COVID hace un año y siento que mi respiración no llega a fondo. ¿Qué debería hacer? Dice que solo de repente cuando le ocurre esto y que de repente también se siente ahogada. Bueno, es importante de evaluar eso, ¿ya? Y a partir del tiempo que ha ido pasando, también uno tiene que ir considerando la edad del paciente, tiene que considerar si ha habido alguna patología pulmonar previa, si hay algunos eh, estresores de la vía ventilatoria, como de la vía respiratoria, como es el tabaco, ¿de acuerdo? O los contaminantes que hablábamos anteriormente, y si efectivamente quedó también con una secuela, alguna cicatriz pulmonar, por decirlo así, que limite y haga que el patrón, decimos los médicos, el patrón, que hay un patrón más restrictivo dentro de la ventilación, que por decirlo así, el pulmón se torne más duro y con menos capacidad de distensión para ingresar aire. Y eso requiere ser evaluado por un broncopulmonar, y para hacer un examen que se llama una espirometría para poder ir determinando qué es lo que está ocurriendo y por qué pasa esa sensación de falta de aire. Perfecto. Doctor, tenemos también otra pregunta, es de Evelyn. Ella dice, yo tuve COVID hace 3 meses y tengo 25 años. Me siento bien al hacer ejercicios, pero su mamá, dice ella, tiene 63 y también tuvo. Ella siente mayor cansancio al subir escaleras o caminar mucho. Evelyn quiere saber si esto se debe a la diferencia de edad. Bueno, a nivel de la medicina o la salud no existe el nunca y ni tampoco existe el siempre. Los médicos no usamos esas dos palabras porque hay un sinfín de escalas entre medio, ¿de acuerdo? Entonces, para eso también es importante determinar lo que les decía recién, como el nivel de funcionalidad que tiene una persona. Con respecto a la edad, una persona habitualmente, hablemos de la habitualidad como el gran promedio, hace ciertas actividades a los 25 y otras a los 60 y tantos, ¿de acuerdo? Entonces, si los niveles de funcionalidad de la de 25 estaba por aquí, mucho más alto, y la de 65 estaba más bajo, si yo bajo, y aquí se tornara como el nivel de funcionalidad, si esta paciente de 65 bajara 1 centímetro, por decirlo así, en la curva, ya cae dentro de un proceso de discapacidad, ¿ya? O de un estado de discapacidad, digámoslo así. Y si esta de 25 baja 1 centímetro, sigue haciendo las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, es importante la edad, claro, pero es importante determinar quién, cuánto, cómo, y en definitiva, qué es lo que pasó también. El COVID tiene manifestaciones desde lo asintomático hasta la enfermedad grave y mortal. Entonces, hay un variopinto importante de intensidades que provocan en el organismo el COVID, y por ende, cada organismo es un ser individual. No solamente la edad, sino también hay otras condicionantes que son relevantes y que es necesario de ver y es necesario de evaluar, y eso tiene que ser visto también por un médico o personal de la salud, en definitiva, para poder establecer un plan de rehabilitación, en este caso para la mamá. Lo mencionaba usted, doctora, ahí distintos factores, hablábamos de los pacientes asintomáticos, los pacientes sintomáticos. Tenemos también una pregunta de Leslie. Ella dice, ¿todos los pacientes que tuvieron COVID-19 deben hacer rehabilitación? ¿Debe realizarse esta rehabilitación todos los días? Bueno, la respuesta es sí. Desde el punto de vista de requerir rehabilitación, sí. El tema es dónde, cómo, con quién, ¿te fijas? Y por qué. Entonces,
En definitiva, cuando los rehabilitadores, nosotros nos basamos en objetivos, ¿de acuerdo? Uno va estableciendo objetivos que uno permite, que uno establece y genera un plan para llegar, para cumplir ese objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, si uno ha tenido un COVID que puede haber sido leve, pero tengo algunas dificultades para hacer algo, bueno, tengo que hacer entrenamientos para poder llegar a lograr y mejorar mi condición de la que estaba teniendo post-COVID. Y eso se va logrando. Aquellos que no pueden hacerlo de forma individual debido a la intensidad de sus déficits, podemos ayudarlo a través de un plan de rehabilitación. Y el plan de rehabilitación se integra a través de distintos profesionales de la rehabilitación. Inicialmente, un médico que hace una evaluación, en este caso hacia la especialidad de uno que es un fisiatra, que somos los profesionales especialistas en la rehabilitación. En definitiva, uno puede ir programando qué es lo que tiene ese paciente, qué es los déficits que está teniendo, las limitaciones en sus actividades, que por ende restringen su participación. Uno evalúa a ese paciente y va estableciendo, bueno, tenemos que este objetivo lo vamos a manejar, en este caso individual, puede ser a través de darle una guía para poder seguir de forma independiente a través de ejercicios establecidos y que puedan ser seguidos en el tiempo. Puede haber un plan de telerehabilitación en donde un terapeuta bajo la modalidad tele habla y conversa y trata y va trabajando haciendo los ejercicios con el paciente, y en esto nosotros por lo menos tenemos acá en Clínica Ávila, hemos establecido la telerehabilitación, en donde hay una evaluación fisiátrica, hay también una kinesiología de rehabilitación post-COVID, como las otras también, de neuro, pulmonar, en definitiva, pediátrica, cardiometabólica. También tenemos a los terapeutas ocupacionales, que también son muy relevantes en el plan de rehabilitación, porque no es solamente el ámbito como ventilatorio, como lo decía inicialmente, es global. ¿Qué pasa con la destreza de las extremidades superiores, que muchas veces se han visto comprometidas? ¿Y qué pasa también con lo fonoaudiológico, con lo de la deglución? Y por ende también hay rehabilitación del área de la voz y del habla y la deglución, en definitiva, y también la estimulación cognitiva que se genera detrás de eso. Entonces, hay un área de telerehabilitación, como también esos mismos profesionales lo tenemos también de forma presencial. Entonces, dependiendo de cada quien y las necesidades de cada persona, estableciendo cuáles han sido las dificultades, cuál es la situación de discapacidad que va enfrentando, se va trabajando multidisciplinariamente, idealmente transdisciplinariamente, para que todos abordemos de forma conjunta los objetivos que el paciente necesita. Doctor, lo mencionaba usted anteriormente, sabemos que no hay una receta de cocina, que a lo mejor cada paciente va a tener un progreso distinto, pero Valeria quiere saber, a lo mejor hay algún promedio o algo ahí que usted la pueda orientar. ¿Cuánto puede tardar una persona en volver a estar en su 100% en cuanto a su capacidad pulmonar? Bueno, depende cuánto insisto, cuánto haya bajado, qué es lo que tuvo y cuánto se comprometió ese pulmón, ¿ya? Tengo pacientes que tuvieron una condición grave, y que a partir de eso uno puede establecer como la condición que uno esperaría como entre un año y medio para poder ir recuperando su funcionalidad, como tenemos aquellos que han tenido un COVID más leve y que a partir de eso, dentro de un mes y medio, ya se encuentran bien, ¿ya? Entonces, no es extraño que uno pueda pensar que con un COVID leve a moderado uno pudiera pasar como de 4 a 8 meses, en definitiva, ¿ya? Entonces, es más bien estableciendo un promedio, ¿de acuerdo? Pero siempre es necesario decir, bueno, ¿en qué compromiso fue lo que tuviste del COVID y el compromiso respiratorio en sí? Pero lo que estamos viendo no es de una semana para otra. En definitiva, va quedando la secuela de la fatiga, por ende el entrenamiento y el trabajo físico es necesario, la rehabilitación pulmonar sí es necesaria, por ende si va persistiendo esta sensación de disnea, que si nosotros le llamamos a la sensación de falta de aire, si a pesar de eso en tus actividades de la vida simple y diaria estás teniendo esas limitaciones, bueno, es necesario que consultes, porque hay que optimizar esa parte respiratoria y no dejarla solamente a la evolución espontánea.
Perfecto. Importante también lo que mencionaba usted, esta evaluación que se tiene que tener después de este proceso de rehabilitación, porque probablemente eso también va a ir orientando en cuánto nos vamos a tardar en recuperar nuestra capacidad. Tenemos otra pregunta también, es de Cristian. Él dice, tengo COVID-19 en este momento, pero no puedo evitar fumar. ¿Me causará esto algún problema pulmonar? La respuesta es absolutamente sí. Sabemos que ya el fumar en una persona que no ha tenido, no tiene una otra enfermedad concomitante, ya es un problema. Las curvas de vida, incluso en la medida que se suspende el tabaco, mejoran. Por ende, lo que nos dicen los broncopulmonares y lo que nos enseñan desde la Escuela de Medicina es que el tabaco en todas sus instancias es perjudicial. ¿De acuerdo? Por ende, si uno deja de fumar es un beneficio y si uno sigue fumando es un perjuicio. Perfecto, importante ahí la recomendación para todos los fumadores, no está de más hacer un esfuerzo, tomar esta rehabilitación integral de la que se habla y ver un poco cómo podemos ayudar y dejar de fumar y causar también daño en nuestros pulmones. Le agradecemos al doctor Smilian Astudillo esta conversación que ha tenido con nosotros. Recordamos que él es jefe de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación de la Clínica Dávila. Los dejamos invitados a ustedes para que puedan revivir esta transmisión si lo gustan porque queda alojada en nuestras redes, así que si quedaron algunas dudas pendientes pueden retomar ahí un poquito desde más atrás, pueden enviársela también a sus contactos cercanos para conversar. Le agradecemos al doctor y el doctor también tiene una invitación importante que hacernos respecto si quedan dudas. Bueno, exactamente. En la práctica hay una serie de cosas que nosotros hemos escuchado y constantemente estamos teniendo dudas. Lo que queremos nosotros es, mediante la rehabilitación, establecer vías en la cual podamos ir educando, entregando información a la población en general. Tenemos las distintas instancias como la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación, hay instancias donde hay rehabilitación post-COVID, que también hay una página de eso que se las podemos dejar linkeado también. Yo tengo una página web también que es Dr. Smilian, que también quiere entregar como información. Nosotros tenemos que dar y entregar rehabilitación a nuestros pacientes, en definitiva a la gente. Esta es una instancia de que podemos acercar eso y por eso estoy contento que también desde el punto de vista gubernamental se acogió también la ayuda del punto de vista de rehabilitación porque los pacientes han quedado secuelados y no solo respiratorio, sino transversal, incluso mental y también económico, en fin, esto nos ha pegado fuerte. Por ende, los rehabilitadores, en este caso, estamos acá y para trabajar en conjunto, para poder llegar a ustedes y, en definitiva, poder entregar un poco más de lo que nosotros hacemos y optimizar la funcionalidad de cada uno de ustedes. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Laura. Y si es necesario, encantado de poder contestar sus dudas en lo que les hemos planteado el día de hoy. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por haberse unido a esta transmisión. Les vamos a dejar el link con las recomendaciones y respuestas del doctor también, además de nuestra transmisión disponible aquí en nuestro sitio. Los invitamos a ustedes porque nosotros nos reencontramos la próxima semana con otro especialista para hablar también de temas de salud. Déjenos ya sus preguntas, si tienen más dudas, todo eso lo vamos a resolver en nuestras redes. Muchas gracias a quienes compartieron esta transmisión con nosotros, también al doctor. Nos vemos la próxima semana.